Hace ya un tiempo, Bleach anunciaba su regreso por todo lo alto, luego de haber sido cancelado o puesto en pausa en su versión animada debido a distintos factores. Y claro, este regreso implicaba que la serie entonces también tuviera que ser distribuida y transmitida de la manera en la que una serie de esa magnitud se merecía, ya que era una franquicia por demás popular. Esto en general también hacía que cosas como sus tratamientos en diferentes idiomas o doblajes se activaran, y como suele ser costumbre, estos tratamientos no están exentos de generar algún tipo de controversia. Por lo que en este video repasaremos qué ocurrió con los tratamientos de Bleach en sus versiones tanto en español como en inglés. No se puede dejar de lado lo obvio, para este punto es más que sabido que Disney se quedó con los derechos de distribución de esta serie, y se la compraron a Viz Media, estos últimos también encargados de sus tratamientos en distintos idiomas. Cabe destacar que el único tratamiento terminado al menos de este lado del mundo era la versión en inglés, debido a que la versión en español ni la versión en portugués habían llegado a concretarse en su totalidad. El asunto con la versión en latino recayó con la manera en la que se dio a conocer que el doblaje se había reanudado, debido a una filtración de una persona del elenco. Esto debido a que había publicado que estaba feliz de regresar como su personaje en febrero del año pasado, es decir, 2022. Este post o publicación fue borrado poco tiempo después de estar en línea, más que nada por el asunto de la confidencialidad, ya que no fue sino hasta noviembre de ese mismo año donde en diversos lugares o territorios donde había llegado la serie, no su última temporada, se empezó a liberar el doblaje en varios idiomas, incluida la versión en latino. Luego llegaría el estreno de su último arco, la Guerra de los Mil Años de Sangre. El problema es que para ese momento a Disney solo le importaba Norteamérica, ya que de aquel lado, la plataforma sí se encargó de liberar la serie en su totalidad, es decir, las temporadas anteriores. Y también la liberó en algunos otros servicios de su ecosistema, mientras que en Latam y otros lugares la serie llegó con algo de retraso. De hecho, lo que ocurrió fue que la primera parte de esta última temporada no tuvo como tal una transmisión simultánea en Latinoamérica, sino que se estrenó tiempo después de su emisión. El lado bueno es que todos los capítulos de las temporadas anteriores ya se habían estrenado, y no fue sino hasta la segunda parte que hubo un simulcast real, junto con doblaje simultáneo. Cuando se liberaron todas las temporadas también se dio a conocer que había habido algunos cuantos cambios, ya que algunos actores no habían regresado a interpretar a sus personajes por diversos motivos. Eso por parte de Latinoamérica, en donde se puede decir que el doblaje se logró en su totalidad, pero hubo algunos que no la pasaron tan bien, para ser más específicos la gente de España, y es que hasta la fecha o momento de escribir y grabar esto, que es diciembre del 2023, no se ha completado el doblaje castellano de Bleach, ni de la serie original y mucho menos de la última temporada. Por lo que pude investigar, a diferencia de la versión en Latinoamérica, quien llevó la serie original fue la gente de Yonu Media, quienes hoy en día tienen su plataforma de streaming, Yonu Play. Y solo doblaron unos 106 capítulos de los más de 300 que componen a la serie en su totalidad, sin la Guerra de los Mil Años de Sangre. Este doblaje fue distribuido únicamente en DVD, no tuvo una exhibición en televisión, en teoría o al menos hasta donde yo pude ver. Se supone que Bleach para este momento ya es propiedad del distribuidor de la gente fuera de Japón, es decir, Viz Media, y no sé si en su momento el hecho de que el doblaje fuera hecho por Yono Media pudo haber llegado a entorpecer las cosas, pero se supone que el doblaje para este momento ya le pertenece a Viz Media completamente. De hecho, el doblaje se lo tuvieron que haber entregado a ellos porque eran los dueños de la licencia, ya que los doblajes en general les pertenecen a ellos. Que a ver, la serie fue distribuida en DVD por allá de mediados de los años 2000, y viendo que Yodo no ha sacado ningún tipo de reedición, pues para este punto la licencia ya debe estar vencida. Y viendo que en las cajas de Yono Media aparecía el logo de Viz Media y no el de TV Tokyo, pues entonces estos ya deberían tener el doblaje en su poder. Si tuviera que hacer una apuesta, creo que esto se debe más a la falta de interés de Viz por ese mercado, más que nada porque no solo es el asunto del doblaje. Bleach está disponible a través de Disney Plus, porque todos los animes de Disney llegan a España en esa plataforma, pero solo tiene subs en italiano, latino, inglés, portugués y algunos otros, pero no en castellano. Esto tomando en cuenta que es Viz quien se encarga de esos subtítulos, pero quién sabe, quizás en algún momento sí se logren concretar aunque sean los subtítulos de manera adecuada. Lo del doblaje sí lo veo prácticamente imposible de continuar. Ahora pasemos con otro tratamiento que dio un tanto de qué hablar, la versión en inglés. Para nadie es sorpresa que en muchas ocasiones los doblajes en ese idioma suelen cambiar algunos diálogos para dar connotaciones en específico. En algunos casos se hace con un fin ideológico o algo así, y en otros el cambio es tan drástico o abrupto que distorsiona todo o gran parte de la intención original. Probablemente la empresa que más se te venga a la mente de ese tipo de prácticas sea Funimation, pero jugando abogado del diablo, o en este caso de Viz Media, repasando su historial, estos no han tenido tantas prácticas o ninguna de ese estilo,
Tienen alguna que otra, pero en realidad no es nada grave a comparación de la plataforma morada. El asunto es que este tipo de cambios nos iban a hacer esperar en el doblaje en inglés, versión que se toma como referencia, al menos en guión, para hacer los tratamientos en otras versiones, como la versión en latino y la versión en portugués. En este caso nos situamos con un personaje en concreto, Giselle. En más de una ocasión, este personaje suele tener diálogos un tanto subidos de tono. Bueno, pues en la versión original, en el capítulo 22 de esta última temporada, cuando Yumichika revela el secreto de Giselle, el personaje dice que no puede ocultarlo, y que apesta a un fluido en particular. ついでにもう一つ猿芝居を暴いとこうか。丸腰の女の子がどうのって言ってたけど、君男だろ？は？隠してるつもりだろうけど、正規臭いよ君。Pero parece que para la versión en inglés eso era demasiado explícito, por lo que el diálogo se cambia a algo mucho más ambiguo, ya que si bien se menciona que Giselle esconde algo obvio, nunca se hace mención ni a su olor ni mucho menos al fluido, ya que los diálogos cambian, dejando únicamente en donde se menciona que es un hombre. About being an unarmed girl, but you're really a guy, aren't you? I know you're trying to hide it, but it's so obvious. Por si se lo preguntan, sí, este cambio también se vio reflejado en la versión en latino. Este tipo de cambios se vieron también reflejados en los subtítulos, los cuales prácticamente son una calca de tratamiento en inglés, y que se usan como base para todas las versiones de estos también. Ese no sería el único cambio, ya que en ese mismo capítulo, pero más adelante, podemos ver o escuchar a Giselle mencionar que cierta expresión facial la moja, claramente con una connotación subida de tono. からさ、わざわざキューッととどめ刺して、あの時のバービちゃんの顔、僕濡れちゃったな。この変態野郎。Mientras que tanto en los subs como en el doblaje en inglés se cambia por un me emociona, logrando también rebajar parte del diálogo. Esta modificación, al igual que la anterior, se vio reflejada en los subtítulos. En Norteamérica, Viz Media también se encarga de distribuir el manga, y parece que en su momento también se habían encargado de modificar los diálogos de Giselle. Por ejemplo, cuando se habla de su olor, en la versión en papel tampoco se menciona el fluido, solo se cambia el diálogo por algo como sé que eres un hombre por tu olor, dándole una connotación un tanto más ambigua. Y con respecto a la escena en la que dice que se moja, en la versión original es un tanto más descriptiva, y aquí el diálogo, aunque no sea precisamente el mismo o no tenga una connotación tan acertada, no se hace más ambiguo, debido a que el personaje directamente menciona que sus jugos fluyen. Aunque en más de una ocasión Disney haya dejado en claro que ellos no iban a modificar el contenido por respetar a los artistas japoneses, lo cierto es que aquí tanto los subs como el doblaje pasan primero por el filtro de Viz Media. Lo que hace que Disney en ese sentido no tenga tanto o nada de control, estando un tanto más a expensas de los estándares morales o modificaciones de la distribuidora. En general la industria del doblaje en inglés suele funcionar de maneras un tanto extrañas, y esta si bien no funciona tan distinto a como lo hacen otras, lo cierto es que cuando se trata de personajes con ciertos rasgos, siempre hay algo de controversia. En este caso, la manzana de la discordia fue Yoruichi. El personaje había sido interpretado en la versión en inglés en las primeras temporadas de la serie por la actriz conocida como Wendy Lee, quien lleva ya varios años de trayectoria y ha acumulado varios papeles en el proceso. Probablemente uno de los más conocidos sea Faye Valentine en Cowboy Bebop. Sin embargo, para cuando el personaje hizo su aparición o regreso en la segunda parte de esta última temporada, tenía a una nueva actriz dándole voz. En esta aparición, la actriz que la interpretó fue Ana Iris Quiñones, quien comparte ciertos rasgos con el personaje en un sentido racial o de color de piel. Cabe resaltar que eso de que los actores compartan ciertos rasgos físicos con sus personajes es una tendencia que se ha ido incrementando en los últimos años, o que suele ser más exigida tanto por personas dentro de la industria como por ciertos parámetros sociales, y muchos doblajes han recibido de primera instancia cierta negatividad por cumplirlas o no. Por ejemplo, en su momento, cuando el doblaje de Nagatoro en inglés fue estrenado, este terminó generando ciertas controversias con respecto a la actriz que se había escogido para el papel principal, debido a que Nagatoro y ella realmente no compartían características, esto en alusión al color de piel. Creo que una de las controversias más recientes con respecto a este tema tiene que ver con el doblaje de Gundam La Bruja de Mercurio, en donde quien interpreta a uno de los personajes principales, la actriz Jill Harris, no comparte color de piel con el personaje. Todo lo anterior es para dimensionar que en efecto son cosas que pueden indignar de alguna manera tanto a los fans, gente de la industria y demás. Regresando al caso de Bleach, poco después de que Ana Iris obtuviera el papel de Yoruichi, hizo algunos cuantos comentarios con respecto al asunto de la representación y demás. Cabe destacar que ella ya interpretaba a otro personaje con el que no compartía ningún rasgo físico, Hiyori.
Después de haber interpretado el personaje durante un corto periodo de tiempo, Anairis anunció en Twitter que tanto el director como el estudio habían decidido ir en otra dirección, por lo que ahora ella ya no iba a interpretar a este personaje. Y en teoría todo estaba medio bien, digo, le habían regresado el personaje a la actriz que lo interpretaba originalmente en la versión en inglés. Ante esto se crearon algunos cuantos bandos, el primero pues era en pro de todo el asunto de la representación, mientras que el segundo hacía alusión a que pues era lo correcto, pero hubo un tercero que fue liderado únicamente por Wendy Lee, ya que en Twitter se encargó de hacer varias respuestas un tanto groseras haciendo alusión a que esta era una petición de Viz Media y que no había mucho que hacer. Y es que en la publicación donde Anairis anunciaba que Jan iba a ser la voz para este personaje, algunos actores expresaban lo que sentían o condolencias por llamarlo de alguna manera. Mientras que Wendy Lee solo se encargó de expresarse con comentarios tipo están manteniendo al icónico personaje, esto haciendo referencia a que ya lo había recuperado. La cosa no paró ahí, ya que la discusión o el tema de conversación dejó de ser sobre el asunto del personaje y pasó a centrarse en las prácticas no tan memorables que ha tenido Wendy Lee, empezando porque en más de una ocasión a ella no le importaba reemplazar a otra persona con respecto a un icónico personaje. En general, todo esto se debió a que sus respuestas y tweets al respecto eran un tanto pasivo-agresivos, cosa que la llevó al día de hoy deshabilitar la opción para que alguien pueda responder a sus publicaciones. Pero a ver, todo esto ocurrió en redes sociales, debería haber una respuesta oficial tanto de Viz Media como del estudio, ¿no? Digo, de aquel lado es bien sabido que los clientes o distribuidores de los doblajes están mucho más involucrados. Bueno, pues parece que la idea era que todo no escalara hasta Viz Media, ya que estos no hicieron ninguna declaración, lo que da a entender que todo este inconveniente fue por parte del estudio. Quien se encargó de hacer el doblaje en esta ocasión fue Studiopolis, quienes dejaron en claro que todo esto fue un error debido al encargado de los castings y cuestiones de agenda. Siendo ese el motivo por el cual a Nairi se le había asignado un rol que Wendy pudo retomar tiempo después, y que como se quedarían las cosas era que la primera iba a interpretar a Hiyori, mientras que la segunda a Yuruichi. Y ya ha pasado un tiempo de esto y Viz Media nunca hizo ninguna declaración al respecto, por lo que todo parece que fueron más cosas del estudio. Que como dato adicional que no está de más mencionar, el papel de Hiyori ya tenía una voz asignada y al final terminó reemplazada por Anairis. Bleach en general hizo su regreso triunfal por todo lo alto, pero hubo unas cuantas piedras en el camino, para empezar su pobre distribución inicial por parte de Disney, y sus tratamientos no estuvieron exentos de generar algún tipo de controversia. Aunque parece que hoy en día esta última temporada ya no generará más inconvenientes o problemas en el futuro en ningún sentido. Y eso ha sido todo por el video de hoy, no olvides comentar, darle like, suscribirte y nos vemos en la próxima. Adiós.